En este módulo mostraremos signos radiológicos de ayuda diagnóstica. En esta primera entrega nos referiremos a tórax. ¿Cuántas veces ustedes concurren a nuestro servicio con una duda diagnóstica, a discutir una imagen, a plantear un algoritmo? Por eso digo que si hay un método de diagnóstico por imágenes con el cual ustedes, los pediatras, se sienten cómodos, es la radiología. Espero sepan aprovechar estos signos. Comenzamos con el signo del broncograma aéreo. Este signo consiste en la visualización de trayectos bronquiales aireados dentro de una opacidad pulmonar. Como vemos en esta imagen, tenemos una opacidad difusa bilateral con un broncograma, lo que nos muestra la permeabilidad de estos trayectos bronquiales dentro de una patología parenquimatosa. Aquí tenemos la imagen ampliada de otro paciente, donde vemos la opacidad de fondo y los trayectos bronquiales. ¿Qué importancia tiene el signo del broncograma aéreo? Este signo fue descrito por el doctor Benjamin Felson, radiólogo norteamericano. Se observa preferentemente en neumonías, pero puede estar presente, y esto es importante, en otras patologías, como por ejemplo infarto pulmonar, atelectasia por compresión, edema pulmonar, tumores, etc. No habrá signo de broncograma aéreo si los bronquios están ocupados por líquido o existe obstrucción bronquial. Acá tenemos un esquema donde mostramos un proceso que compromete el lóbulo superior del pulmón derecho con el broncograma aéreo. Hacemos una experimentación, tal cual como lo hizo el doctor Felson. Tomamos un vaso de agua, unos sorbetes, y colocamos después los sorbetes dentro de un vaso de agua, a los cuales le tapamos el extremo inferior para que no se introduzca el fluido. Cuando tomamos una radiografía del vaso, nos encontramos con esta densidad, que es la densidad agua. Recuerden la densidad que se ve en los grandes vasos, en el corazón. Acá estamos representando una congestión alveolar en un proceso inflamatorio. ¿Cómo se vería esa opacidad? Cuando colocamos los sorbetes en los cuales tenemos el aire dentro, en su interior, vemos que se refleja muy bien la radiolucidez que representaría el aire de los bronquios, dentro de la opacidad del agua del vaso que está representando la neumopatía. Ahora, ¿qué pasa si a esos sorbetes le colocamos fluido? No vamos a tener el signo del broncograma aéreo porque tienen la misma densidad, el fluido que está dentro de los bronquios, al fluido del vaso que representaría la neumopatía. Acá vamos a mostrar unos ejemplos de una neumopatía basal ampliada, donde vemos dentro del proceso de opacidad pulmonar los trayectos radiolúcidos que representan el signo del broncograma aéreo. ¿Qué importancia tiene este signo también? Que la presencia nos indica que hay un compromiso pulmonar. Excluye esto una patología mediastínica o pleural. O sea, cuando tenemos broncograma aéreo sabemos que hay patología pulmonar y que los bronquios están aireados. Esa es la combinación que genera este signo. Tenemos otra neumopatía paracardíaca derecha con signo de broncograma. ¿Se ve el broncograma aéreo en otro método de imágenes? Sí, tal cual como lo mostró el doctor Gentile en algunas patologías. En este caso, con ultrasonido, podemos ver una condensación pulmonar expresada por ultrasonido con estas imágenes ecorefringentes lineales que representan aire. Es el broncograma aéreo ecográfico. En este caso, en una tomografía, vemos también dentro del proceso patológico la ramificación del broncograma aéreo. En neumopatía redonda también lo podemos observar, en este caso ampliada también, el signo del broncograma. En una atelectasia, la atelectasia cuando no son obstructivas, se puede ver la permeabilidad del broncograma que después se va a ir perdiendo paulatinamente cuando progrese el proceso patológico. Infarto pulmonar con broncograma aéreo. O sea que este signo es importante y de mucha utilidad para que tengan presente como herramienta diagnóstica. Pasamos al signo de la silueta. Si dos estructuras tienen la misma densidad y están en contacto, sus contornos se borran y se forma una única silueta. En esta imagen romántica vemos
que esta pareja no alcanza a darse un beso, por eso no se produce silueta. Sin embargo, sus cuerpos parecen fusionados, porque la opacidad o el color blanco que genera o que presenta cada silueta, al estar en contacto borran los contornos. Esto es tal cual como se va a ver en el signo de la silueta radiológica. Acá tenemos un esquema donde tenemos una patología pulmonar que toma contacto con el corazón, y como los dos tienen la misma densidad radiológica, al contactarse borran el contorno. Aquí tenemos bien representado el signo de la silueta. Caso contrario, cuando la opacidad, la patología es de ubicación posterior y no toma contacto con el corazón, no vamos a tener silueta, porque si bien tienen la misma densidad el proceso patológico con la imagen cardíaca o cardiovascular, están en distinto plano. Aquí tenemos silueta, otro ejemplo. Tenemos combinación de silueta y broncograma aéreo. Lo mismo que acá, que no tenemos silueta, porque está en otro plano. Y este mismo paciente con la proyección perfil, vemos que el proceso de neumopatía es posterior, basal posterior. Algunos tips de timo. El timo sabemos que es una glándula que tiene una densidad tenue, y esto nos permite traslucir la vasculatura pulmonar. Sabemos que habitualmente se ubica en mediastino anterior y superior, y su presencia radiológica es habitual hasta los 3 años, si bien lo podemos ver en niños de mayor edad. ¿Qué método utilizamos para detectar su presencia? Generalmente una radiografía de tórax frente y perfil, con eso nos bastaría, pero a veces las presentaciones no son las habituales y necesitamos recurrir a otros métodos de diagnóstico, como pueden ser la radioscopía, que ayuda a determinar su presencia ante los cambios respiratorios, o la ecografía, que gana un lugar importante en la evaluación de los ensanchamientos mediastinales. La radiografía de tórax frente nos regala 3 signos radiológicos para su identificación, como son el signo de la vela, el signo de la ola y el signo de la hendidura, que paso a mostrarles. Este es el más conocido por todos ustedes. ¿Quién no se encontró alguna vez con un ensanchamiento mediastinal con el típico signo de la vela? Esto nos indica que el ensanchamiento está ocasionado por una hipertrofia tímica. En el signo de la ola vemos estas muescas en el contorno de esta masa que ensancha el mediastino y que nosotros no sabemos si corresponde a una cardiomegalia, a una tumoración mediastinal o a una presencia de hipertrofia tímica, pero tenemos este signo de la ola que nos ayuda. ¿Por qué? Porque los cartílagos condrales, costocondrales anteriores, hacen impronta, y como el timo es un tejido blando, permite que hagan estas depresiones o muescas. Es el conocido signo de la ola. O sea que cuando ustedes vean el contorno ondulado, piensen que esta es una silueta cardiotímica. A veces la imagen puede simular una vela, pero puede quedar alguna duda, y tenemos el llamado signo de la escotadura, que no es más que el lugar de unión entre la masa tímica y la aurícula derecha. Aquí está marcado el signo de hendidura. Cuando vean este escalón o resalto, sepan que esto es timo. Otro signo radiológico de ayuda diagnóstico de importancia es el signo cérvico-torácico. El límite más alto que nos da el mediastino anterior está dado por la clavícula. Sin embargo, el mediastino posterior asciende más. Entonces, cada vez que veamos una opacidad mediastinal en línea media o ligeramente desplazada a derecha o izquierda que sobrepase la línea clavicular, diremos que es mediastinal posterior. Y aquella que no sobrepasa, que no asciende, diremos que es mediastinal anterior. A modo de ejemplo, una serie de poliadenopatías mediastinales anteriores y medias que no sobrepasan la línea clavicular, entonces sabemos que no corresponde a mediastino posterior. En este caso, una masa de opacidad redondeada que sobrepasa la línea clavicular, tenemos derecho a decir, por la anatomía de la caja torácica, que es mediastinal posterior, como lo demuestra la radiografía de perfil, y en este caso se trató de un neuroblastoma. Tenemos otro signo de ayuda, que es el signo tóraco-abdominal. Este es muy interesante, porque ustedes tienen que recordar que anatómicamente, si bien el domo del diafragma es anterior, tenemos pulmón por detrás, y muchas veces las patologías, como
le hemos explicado en alguno de los PowerPoint que presentamos, pueden ocultar en la base del pulmón posterior alguna opacidad que se trasluce por debajo. Ahí nos pasamos, volvemos al anterior, que se trasluce por debajo del diafragma. Siempre que vean una opacidad que está en la región de la encrucijada, por encima y por debajo del diafragma, pero podemos delimitar bien sus contornos superior e inferior, decimos que esa imagen es torácica. ¿Por qué? Porque está rodeada por el aire pulmonar que le permite delimitar sus contornos. Por último, presentamos el signo de la embarazada. Este signo es de ayuda para diferenciar una lesión pleural de extrapleural. ¿Qué característica tiene una lesión pleural? Cuando nosotros vemos una opacidad en pleura, vamos a ver que el borde convexo se dirige hacia el pulmón, tal cual lo hace una lesión extrapleural. Pero ¿cuál es la diferencia? Las puntas de contacto de esta lesión pleural con la pared torácica se hacen en forma plana, obtusa, mientras que la lesión extrapleural lo hace en forma aguda, afilada. Esa es una diferencia. Y también tenemos en la lesión pleural un predominio del diámetro longitudinal, a diferencia de la lesión extrapleural, que el predominio es del diámetro transversal, y este es el denominado signo de la embarazada. Cuando uno ve el signo de la embarazada, que predomina el diámetro transverso, decimos esta lesión es extrapleural. ¿Y cuál es la importancia de pensar en una lesión extrapleural? Que si la lesión viene del músculo o del hueso y es extrapleural, tenemos que recurrir a algún otro método de diagnóstico por imágenes, como puede ser una tomografía o una resonancia, para determinar o descartar una lesión osteolítica o invasiva de tejido blando. En la imagen que tenemos acá, tenemos un empiema localizado, es una lesión pleural, que vemos cómo predomina el diámetro longitudinal al transverso, y los ángulos de contacto son planos o obtusos. Bueno, con esta imagen terminamos estos signos de ayuda diagnóstica que espero sepan aprovechar en su práctica diaria.